Hola de nuevo, bienvenidos al tercer vídeo del proyecto oscilador, en el que vamos a simular mediante el OrCAD PSpice AD el circuito que hemos construido en el vídeo anterior. Entonces volvemos al programa OrCAD Capture, lo teníamos aquí. Aquí estaba nuestro circuito oscilador, podemos hacer un zoom. Lo centramos. Entonces este circuito es autooscilante, es decir, vamos a obtener una salida en Vout sin que haya ninguna entrada. Entonces, salvo la alimentación, no hemos puesto ningún otro generador de entrada. Lo habitual sería poner algún tipo de entrada, de excitación, para ver la respuesta del circuito. Además de las entradas, lo segundo en importancia para hacer la simulación es el saber qué tipo de análisis vamos a hacer. Entonces, en este caso, nos interesa ver la respuesta temporal de las señales del circuito, es decir, cómo evolucionan en el tiempo. Por lo tanto, para esa respuesta temporal elegiremos el análisis transitorio. Entonces, para eso tenemos que hacer un perfil de simulación. Entonces vamos aquí a esta herramienta, New Simulation Profile, y le damos un nombre, Sim Oscilador, por ejemplo, Create, y se nos abre la ventana del perfil de simulación. En esta primera opción aquí, o sea, estamos en la pestaña de análisis, la primera opción es el tipo de análisis y vamos a dejar el que ya tiene por defecto, el dominio temporal transitorio, Time Domain Transient. Y aquí en las especificaciones generales vamos a poner la más importante, que es cuánto tiempo vamos a simular. Como esperamos que la frecuencia de salida sea de 1 kHz aproximadamente, eso significa que tiene un periodo de 1 milisegundo. Vamos a simular unos 5 o 6 ciclos, con lo cual podemos poner, por ejemplo, 6 milisegundos. Recordar que en el SPICE no se pone un espacio entre el valor de la variable y las unidades, porque el espacio lo considera un carácter de fin de cadena. En principio no vamos a poner ninguna opción más, solamente vamos a ir aquí a la pestaña del probe. El probe es la ventana donde se van a ver las formas de onda que vamos a testear, y le vamos a decir que muestre la última configuración. De esta forma, cuando configuremos unas ciertas señales y repitamos la simulación, no tenemos que volver a repetir el proceso de colocar las señales pues como teníamos hecho anteriormente. Y le damos a aplicar. OK. Y simplemente ahora le damos al botón de Run PSpice, y vamos a ver cómo va el proceso. Lo que se miraba antes aquí era una simulación previa que había hecho de prueba, esta, que la podemos cerrar, y ahora en este nuevo proyecto nos aparece la ventana del probe vacía, sin ninguna señal, el eje de tiempos y los 6 milisegundos que habíamos puesto de simulación. Entonces, para añadir ahora las señales, vamos a Trace, Add Trace. Podemos quitar los alias potencias y corrientes, que no los vamos a ver en principio, y ya podemos seleccionar, por ejemplo, pues la tensión de salida V, que son el voltaje V, entre paréntesis el nombre de la netlist. La seleccionamos y le damos OK, y vemos que nos aparece aquí. Vamos a poner un trazo más grueso, Trace Properties,
poner un trazo más grueso para que se vea bien, y esta sería la forma de onda de la salida, que en principio pues parece que no va como esperábamos. Vamos entonces a ver el resto de señales, añadir trazo, vamos a poner la señal del condensador y la del comparador, y vamos a también poner un trazo más grueso. Esta es una y la otra está en rojo, está aquí arriba. Copy Trace Properties, vamos a ponerla más gruesa. Bien, si nos fijamos, la VC, la tensión del condensador, en T0 empieza en 2 voltios y pico. Entonces vamos a hacer una cosa, y es poner las condiciones iniciales del condensador. Los condensadores y las bobinas pueden tener una carga inicial o no. Entonces vamos a hacer que por defecto, al arrancar la simulación de Initial Condition, este parámetro IC, que podemos ponerlo visible, Name and Value, y cerramos propiedades. Aquí lo tenemos. Vamos a decirle que la condición inicial sea 0 voltios. Entonces esto es más realista, porque cuando se conecte la alimentación va a estar descargado, y entonces empezará a cargarse desde 0 y llegará a la condición de oscilación, que será cuando VC intersecte la tensión que tiene VCOM, o sea, la entrada no inversora. Entonces salvamos y repetimos la simulación. Y ahora sí que nos sale, fijaros, la línea roja, como empieza en 0 hasta que llega a la primera tensión nivel umbral, y entonces conmuta la salida, pasa a ser más grande la señal del condensador, que es la entrada no inversora, y entonces la salida se satura a 0. Y entonces tenemos otra vez otra tensión umbral más baja y se empieza a descargar el condensador hasta que llega a ella y se vuelve a cargar, etcétera. Podemos usar los cursores. Si hacemos clic aquí en la flecha, los activamos y los desactivamos. Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón, movemos el cursor azul, que sería el cursor 1. Entonces podemos situarlo aquí, y con el botón derecho del ratón movemos el cursor amarillo y lo situamos aquí. Y si nos fijamos, sabemos los valores que tiene la forma de onda azul, la tensión de comparación, y vemos que los umbrales están en 1,67 y en 3,32 voltios. También podemos moverlos al principio y final de un periodo, y así vemos el tiempo total del periodo, que sería la diferencia, esta diferencia de los dos cursores, o sea, 0,88 milisegundos, 882 microsegundos, que sería un poquito menos de un milisegundo, que sería de forma aproximada al kilohercio. Entonces nos daría, con un tiempo más pequeño, un periodo más pequeño, nos daría una frecuencia un poquito mayor que un kilohercio. Bien, y esto sería suficiente pues para simularlo. Vemos que la salida varía entre los raíles, entre 5 y 0, que es lo que queríamos, por eso elegimos ese amplificador operacional, y pues ya hemos comprobado que el circuito funciona correctamente, con lo cual pues damos aquí por finalizada esta simulación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.